sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Este día es Domingo de Resurrección y usted escuchará el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, de los versos 1 al 8. Y el tema es la resurrección de Cristo. Y queda con ustedes el pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy estamos celebrando que el Señor Jesús está vivo. Y es una celebración alegre. Amén. Porque Él vive. Mateo 28, del 1 al 8. Todos bienvenidos. Ya los hermanos, muchos ya no cupieron. Los tuvimos que mandar a butaca, allá lejos, pero tienen un buen lugar. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado en ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Para ser más prácticos, se desmayaron. Los rudos soldados del Imperio Romano se desmayaron. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, que allá los verá. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellos, saliendo del sepulcro con temor y gozo, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, verso 9, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas se alegraron y abrazaron sus pies y le adoraron. Padre eterno, esta mañana nos hemos reunido para decirte, Dios eterno, que no hemos olvidado ni la muerte ni la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo, que todavía tenemos muy fresco en nuestro corazón ese hecho tan glorioso, y que esta mañana te damos gloria y honra por ese Hijo que se entregó por nosotros. Ayúdame, Señor, a presentar las ideas por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay que olvidar, hermanos, que el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que se levantaría al tercer día. Es decir, no fue una sorpresa. Él se los había dicho. Y que ese tercer día no deberían perderlo de vista. Sin embargo, por la Escritura nos damos cuenta que nunca se acordaron de eso.
Y yo les invito esta mañana, entonces, a ir a ese tercer día. Ahora, aunque los 4 evangelios narran con excelencia lo que pasó aquella mañana de resurrección, esa mañana del tercer día, yo he escogido el evangelio de Mateo, aunque la verdad, hermanos, de los 4 evangelios no hay cuál escoger, porque cada uno tiene su propio tesoro que nos regala. Alabado sea Dios. Al hablar de la resurrección del Señor Jesús, en cada uno se echa de ver el estado mental de sus discípulos y de un grupo de mujeres que yo en el sermón de crucifixión dije que era muy notorio que ninguna mujer insultó a Jesús cuando iba a la cruz. Lloraron, lo lloraron, no lo injuriaron. ¿Qué de extraño tiene ahora que haya un montón de mujeres el día de su resurrección? Hasta me parece un premio glorioso. Alabado sea Dios. Mujeres que daban por hecho que Jesús estaba en la tumba todavía. Porque dice muy claro Lucas que iban para ungirle. Entonces pensaban que estaba en la tumba. Y entonces yo me meto en la historia y les digo, mujeres, ¿y el tercer día? Y ellos dirían, ¿cuál tercer día? Curiosamente eso no sucedió con los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos sí estaban preocupados por ese tercer día, inquietos, y escondieron su inquietud en un supuesto. Le dijeron a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Y solicitan a Pilato que asegure el sepulcro hasta el tercer día. No vaya a ser, le dijeron, que vengan sus discípulos y lo hurten, cuando que los evangelios nos dicen que estaban encerrados, llenos de miedo. Menos iban a animar a robarse estando los soldados romanos. Y vayan a decirle al pueblo que Jesús resucitó. Y entonces el postrer error será peor que el primero. Y entonces yo pregunto, ¿cuál fue el error primero? ¿Es de creerle que era el Mesías? ¿De haber creído a su predicación? Y ahora creer que está vivo, alabado sea Dios. Yo digo, no ha sido un error creer que Jesús vive. Alabado sea Dios. Así que llegó la madrugada de ese glorioso tercer día, que era el primer día de la semana, hermanos. Era domingo. Y aún oscuro, varias mujeres van al sepulcro, pero la que fue primero fue María Magdalena. Y me parece que de aquí teníamos la costumbre, las iglesias, de tener los cultos de resurrección en la madrugada. Ahora no lo hacemos por cuestión de cierta seguridad, no hacer los cultos de madrugada. Y 2 grupos de mujeres, pero quiero señalar
que las mismas que fueron las últimas en irse de la cruz, fueron las primeras en llegar esa madrugada. Alabado sea Dios. Y una de ellas, María Magdalena, llegó primero. Y al ver la piedra removida, armó un escándalo, como toda mujer lo haría. Tolérenme esto que acabo de decir. Pero a mí se me hace que los hermanos también harían lo mismo. Y habló como quien sabe lo que ahí pasó. Y ella dijo, le preguntaría a María, ¿qué pasó? Y ella diría, cosa muy sencilla. Alguien vino, quitó la piedra y se llevó al Señor. María, qué versión tan audaz tienes. Y ella me diría, sí, así fue como sucedió. Pero esa versión la hizo. Y la hicieron las demás mujeres sin investigar. Es que su corazón estaba, el Señor Jesús debía estar aquí. No está aquí, se lo llevaron. Su versión era, así fue. Y nadie me discuta, pero así fue. Lo único, diría Magdalena, que yo no sé y que no sabemos es dónde lo pusieron. Pero de que se lo llevaron, alabado sea Dios. Brava María Magdalena, Audaz conclusión tenía. Y hasta muy lógica. Pero nadie había hecho lo que ellas decían. A Jesús nadie se lo había robado. Lo cierto es que el Señor Jesús ya no estaba en la tumba. Él se había levantado de los muertos. Alabado sea Dios. Es una felicidad que Jesús esté vivo, hermanos. Amén. Por eso es tan valedero que yo diga, y les propuse a los pastores, aunque venga lo que venga, cierre filas con el Señor Jesús. Y ustedes han visto que en mi vida personal así lo he hecho siempre. Por eso cuando oí a mi hija decir, no sé qué le pase a Eleazar, yo le iba a decir que pase lo que sea, nosotros cerramos filas con el Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Cosa buena, alabado sea Dios. Porque Él vive, Él está vivo el día de hoy. Y dice Juan, que entonces María Magdalena corrió, era la mañana de las carreras, y vino a Simón Pedro y otro discípulo. Estaban encerrados. Y cuando habla con ellos, insiste en la misma versión. Se lo llevaron, Pedro. Juan, se lo robaron. Alabado sea el Señor. Cristo estaba vivo. ¿Cuántas veces tenemos opiniones que en realidad son un desastre? Mira, lo único que no sabemos es dónde lo pusieron. Pero lo voy a saber, diría. No se me puede escapar eso. Pero luego iban otras mujeres, sí, después. Mateo dice que sí. Solo que Juan la hace a María Magdalena la mujer más importante. Es que ella sacó a Pedro y a Juan de donde estaban escondidos. Les debió decir, vengan, abran, sáquense, no estén allí encerrados. Vamos a buscar a Jesús, alabado sea Dios. Y esos vinieron corriendo. Yo digo, era aquella mañana, la mañana de las carreras. Empezaron a correr los dos juntos. Pero Juan era más joven y llegó primero. Y dice, bajándose a mirar, vio los lienzos echados
pero no se animó a entrar. O sea, no tenía el valor suficiente Juan. Pedro vio lo mismo, pero quiso aclarar de qué se trataba. Vio lo mismo que Juan, pero sí entró y miró, lo que significa que lo hizo fijando la mirada. Vio los lienzos, luego el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor Jesús. Y espérenme, no había señal de que lo había hecho con prisa. Señor Jesús no tiene prisa. Alabado sea Dios. Su ropa la dobló como quien no tiene prisa. ¿Usted cree que el que tiene prisa se pone a doblar todo? Avienta todo como puede. Daba la impresión que se lo había quitado él. ¿Y por qué no quitarse el sudario si ya no lo iba a usar? Alabado sea el Señor. Iba a ir a la casa de su padre. Y es cuando Juan se animó a entrar. Y vio y creyó. Y se fueron. Pero María se quedó llorando. No se fue. Pedro y Juan vinieron, vieron y se fueron. María se quedó ahí. No estaba satisfecha. Ella entra a la tumba, que ahora no estaba vacía, hermanos, por favor. Y cuando ella entra, 2 ángeles estaban sentados. Y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y ante los ángeles ella insiste en su interpretación de lo que ha pasado. Y les dices que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero vea esto. Estaba tan ensimismada. Escúcheme bien. Oiga, si usted, un ángel le habla, ¿cree usted que se emociona? ¿O es como si le hablara a alguien que pasa por la calle? Estaba tan ensimismada María Magdalena que hablar con los 2 ángeles no le impresionó. Como si todos los días hablara con ellos. Y también Mateo empieza diciendo, cuando comenzó a amanecer el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María, que era la madre de Juan y Santiago, a ver el sepulcro. Pero yo insisto, ¿a qué venían, hermanos? Dice Marcos que venían a ungir el cuerpo de Jesús. Pero ellas tenían otra versión, que Jesús estaba en la tumba. María Magdalena que no estaba, pero que se le habían robado. Sin embargo, traían una preocupación. María Magdalena, que la tumba estaba sellada con una piedra. Y la dificultad de quitar la piedra. Y decían, ¿quién nos quitará la piedra? ¿Quién revolverá la piedra? Pero la cuestión, hermanos, es cuando la gente se preocupa por cosas inexistentes. Es que esa piedra ya había sido removida por un ángel. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Iban preocupados por un problema que no existía. Un ángel se había encargado del problema. Y yo les digo, oigan, ¿y el tercer día? Y otra vez me vuelven a decir, ¿cuál tercer día? En realidad usted no descubre que hubiera expectación en ninguno de sus seguidores. Es más, ya estaban pensando, vamos a irnos a Galilea, a nuestros antiguos trabajos.
Algo así como esto se acabó. Con Cristo las cosas no se acaban. Alabado sea Dios. Ya nada hay que hacer. Pero el tercer día estaba encima de ellos, alabado su nombre. Exclusivamente allí donde estaba la tumba. Había sucedido algo extraordinario. Ahí estaban los soldados romanos. Dice Mateo que fue hecho un gran terremoto. Un gran terremoto que no está registrado. Es que el problema, ¿por qué no está registrado ese terremoto? Porque fue hecho en un pedacito de tierra. Imagínense ustedes un espacio de 6 metros cuadrados o 10, que se hizo un gran terremoto, pues no nos cabe aquí en la cabeza. Debió sentirse en todo Jerusalén, pero el ángel vino a hacer el terremoto allí donde estaba la tumba. Alabado sea Dios. ¿Cómo se puede hacer un terremoto en un pedacito de tierra? Yo le voy a decir algo, eso a título personal. Este ángel que hizo ese escándalo era el ángel del Señor. ¿Y quién es este ángel del Señor? Un ángel encargado de servir al Señor Jesús. Y evidentemente ese ángel estaba enterado de todo lo que había pasado con Jesús. Que su Señor estaba en la tumba. Que se iba a levantar al tercer día. Y ese ángel debió estar listo para que le dieran órdenes de que viniera a quitar la piedra. Alabado sea Dios. Amén. Y cuando Dios le dio la orden a ese ángel, yo digo, debió venir tan emocionado que armó un escándalo ahí en ese pedacito. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Vea usted los ángeles tan emocionados y la iglesia contemporánea tan desentendida. No, y lo digo con deliberada intención. Que yo decía, en una ocasión predicaba y decía, ¿qué tan viejos son los ángeles? Es decir, ¿habrá ángeles ancianos? ¿Habrá ángeles jovencitos? ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Por qué? Porque tienen milenios de haber sido creados. Entonces podríamos pensar, pues este que vino, yo decía, venía tan emocionado que hasta se rejuveneció. Alabado sea Dios, porque removió la piedra, se sentó en ella y dice que era un mancebo. Qué lindo detalle, ¿verdad? Sí se oyó bien. Era un mancebo, un joven. Y cuando movió la piedra, dice que se sentó en ella. Y me gustó lo que decía un viejo predicador para tomarse la foto. Gloria a Dios para siempre. Claro que no. Pero emociona tanto esto, que bien vale la pena disfrutar esos ángulos, esos puntos de vista. Yo sé que no, pero lo que sí dice Marcos, que era un mancebo, porque fue cuando yo dije, como un jovencito, un ángel, si fueron creados antes que fuera creado el mundo. Porque ahora lo ven como un mancebo. Es que el gozo que traía, alabado sea Dios, yo lo puedo ver descender como un rayo sobre la tierra, exactamente donde estaba la tumba. Amén, claro que sí. Y causó un terremoto. Dice el griego que la tierra se sacudió como una ráfaga.
como si la tierra borboteara. En ese mismo pedacito, la tierra se convulsionó. Pero ahora déjenme preguntarles una cosa a ustedes, mis hermanos. ¿Acaso el Señor Jesús necesitaba que le quitaran la piedra? No necesitaba. Él podía salirse, traspasar la materia, como lo hizo en la casa donde estaban los discípulos escondidos. Sin tocar la puerta, sin abrir la puerta, entra, penetra y se pasa a vosotros. Alabado sea Dios. No era necesario. Entonces, ¿para qué tener que quitarle la piedra? No era para que pudiera salir. Era para que se tocara el testimonio que allí había pasado algo. Alabado sea Dios. Que el mundo se diera cuenta que allí estaba pasando algo en ese sepulcro. Motivo de nuestra fe es ahora. Y allí estaban los guardias del imperio. A estas alturas las mujeres estarían por llegar o irían llegando. Pero yo quise entender mejor ese terremoto, el terremoto de un pedacito. Tenemos noticia de terremotos así en un pedacito, pero aquí en la calle, y que no se sienta en la colonia. Pues no. Quise entender mejor ese terremoto de un pedacito. Y el griego dice que ese pedacito se meció de lado a lado. A ver, mis hermanos, escúchenme bien. Ese pedacito se meció de lado a lado. En ese pedacito donde estaba la tumba. De izquierda a derecha. Y luego de adelante hacia atrás. Es decir, fue un movimiento oscilatorio. ¿Y qué más el otro? ¿Cómo? Exactamente. Sí, lo oyeron las hermanas decir. Trepidatorio y oscilatorio. Trepidatorio es esto. Y oscilatorio es esto. Precioso. Trepidatorio es como las máquinas esas que golpean la tierra para perforar. Ahí, ¿cómo nos iba a notar lo que estaba pasando? Y yo digo, esta era cosa única en su género. Por supuesto. Porque era cosa única lo que ahí estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en esa tumba? Que la muerte estaba siendo derrotada para siempre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por lo tanto, bien dice la Escritura, que Él es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Jesús está resucitando. Y puedo hasta pensar que le miró los ojos a la muerte. Yo siempre he pensado que se trata de un ser moral. Y debió decirle, suéltame, porque me voy a levantar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué el terremoto, hermanos? Usted me dice, pues no está diciendo que porque la muerte estaba siendo vencida. ¿Diría usted que era una lucha? No, señores, ninguna lucha. Jesús no tuvo que luchar, Jesús le ordenó a la muerte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El escándalo fue por causa del ángel que quiso hacer escándalo. Dice, porque el ángel del Señor había venido a quitar la piedra. Qué precioso detalle. Él fue el que armó el escándalo. Sin duda, dije, había estado esperando la orden. Y cuando le dieron la orden, lleno de gozo. Yo puedo imaginármelo
a la velocidad de la luz que descendió del cielo. Emocionadísimo. Y yo le diría, ¿por qué vas tan gozoso? Porque la muerte ha sido vencida y Jesús nuestro Señor vive para siempre. Alabado sea Dios. Dice, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Alabado sea Dios, qué experiencia tan gloriosa. Ese ángel, hermano, estaba más emocionado que usted ahorita que estaba. Alabado sea Dios. Y yo le diría al ángel, ¿para qué la necesidad de hacer un terremoto, hombre? Con solo remover la piedra había sido más que suficiente. Pero era tan gloriosa la noticia que ese ángel de tan sublime gozo armó semejante alboroto. Yo no encuentro que le hayan dado órdenes de que hiciera ese alboroto, pero venía tan emocionado y que tenía derecho a hacer ese escándalo. El mundo debería estar oyendo ese escándalo. Jesús vive y vive el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Oiga, ¿y los ángeles presenciaron el terremoto? Digo, los guardias romanos presenciaron el terremoto. Sí. ¿No vieron al Señor cuando se levantó? Pero sí presenciaron el terremoto. Y les pasaron 3 cosas a esos rudos soldados. La primera, se llenaron de miedo. ¿No es emocionante eso? Los rudos soldados del Imperio Romano se llenaron de pánico, de miedo. ¿Qué no será, hermanos, cuando el Señor Jesús venga a la tierra? Y como dice la Escritura, que vendrá en un brioso corcel, un caballo blanco hermoso, y Él traerá la leyenda, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y dice Apocalipsis que de miedo las gentes importantes le dirán a las piedras, caigan sobre nosotros, escóndanos de ese que viene. Fíjese hermanos, sintieron miedo, sensación de angustia y asombro. ¿Y sabe qué? Dice que quedaron como muertos. Como decía hace años un actor, se quedó quietecito, quietecito. Algo así como del susto se desmayaron. Entonces es que a mí me emociona. Los sirvientes de Tiberio, del Imperio Romano, rudo imperio, invencible imperio, con el escándalo de un ángel se desmayaron. Bien les había dicho el Señor Jesús a través de una profecía a Israel: si me hubieras oído, tu tiempo hubiera sido de hace mucho y yo hubiera puesto a tus enemigos debajo de tus pies en un instante. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Y sabe qué le debo decir? Que esos días cuando Jesús entró a Jerusalén, el Imperio Romano estuvo a punto de ser destruido si lo hubieran recibido al Mesías y el imperio se hubiera rebelado. Jesús dijo: en un instante yo los he puesto debajo de tus pies. La piedra hubiera golpeado la imagen y se hubiera hecho polvo. Pero Jesús viene de nuevo. Alabado sea Dios. Él viene de nuevo. Pero eso no significa que fueron testigos de la resurrección.
ellos damos el susto y del ángel. Pues dice Mateo, y de miedo de él fueron vueltos como muertos. Digo, no sé qué servicios primarios le dieron. Usted, tú que eres médico, ¿no? Primeros auxilios. Es que yo me alegro con esas historias. No sé usted, pero yo sí me alegro. Y diría, primeros auxilios para esos soldados romanos. No vieron a Jesús, no fueron testigos de su resurrección. Pero déjeme ponerle título a eso y sería privilegio reservado solo para mujeres. Testiga de su resurrección, diría un letrero divino, solo para mujeres. Una de ellas, la primera en verlo, María Magdalena, por eso mismo era la testigo principal de calidad. Ahí estaban aquellas mujeres. La piedra había sido removida, pero ellas tampoco vieron al Señor salir de la tumba. No presenciaron ese levantarse entre los muertos. Y por supuesto, el miedo asaltó sus emociones. Pero el ángel platica con ellas. Y les da una lección que no debe ser olvidada por ningún creyente. Y les dice, no temáis vosotras. Algo así como ustedes no, los demás sí. Alabado sea Dios. Me gusta la idea, hermanos. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Algo así como el que busca a Jesús. Nada debe de temer, ni aún frente a un terremoto como este. Y luego la sorprende con la noticia: Jesús no está entre los muertos. Yo quisiera ustedes pensaran, ¿qué creen las emociones que subieron en las hermanas? No, fue impresionante. Y les dice, vayan pronto y díganles a los discípulos que el Señor va delante de ellos y que allá los ven Galilea. Alabado sea Dios. Ya no estamos hablando de algo subjetivo. Allá lo van a ver. Allá lo pueden tocar. Y lo que se toca no es subjetivo, es real. Y allá lo vieron. Que por cierto, debo decirles, a mí me emocionan estos encuentros con el Señor. Andaban pescando. Tiraron la red toda la noche y no pescaron nada. El Señor Jesús llega a la orilla. ¿Mancebos han pescado algo? Nada, dijo. De esa vez cuando hacemos cosas infructuosas y por más que lo intentamos no nos resultan. Pero cuando el Señor Jesús llegó, dijo, tírenla del otro lado, la están tirando del lado equivocado. Alabado sea Dios. Saque para usted la lección que quiera de eso. No tiren la red en el lado equivocado. A grado tal que fue tanta la pesca que se reventaba. Además, han de haber sido redes viejas. Sí, porque Pedro dijo, hemos dejado todo. Y que yo le decía a Pedro, ¿qué dejaste, hombre? Una barca vieja y unas redes remendadas. Alabado sea Dios. Glorifique al Señor. Y Juan observa y reconoce al Señor Jesús. Y le dice, Pedro es el Señor. Pedro es el Señor. Pedro se tira para esconderse en el agua. Tiene que salir algún día. Y él traía un temor en el alma. Yo negué a mi Señor.
me envolvió la cobardía. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, sí te amo. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro vuelve a decir: sí te amo, Señor. Y la tercera vez, que yo he dicho en alguna ocasión, dicen que nadie aguanta 3 veces. ¿Me amas más que estos? Y a la tercera vez estalló en llanto. Dicen que nadie es honrado tantas veces. Está ahí en llanto y es como decirle: mira, Señor, sí te negué, pero asómate dentro de mi alma y vas a ver cómo que sí te amo. Alabado sea Dios. Te amo. Y el Señor le dice: Pedro, yo lo sé. Apóyese en esa versión, que el Señor sí lo sabe. Alabado sea su nombre. Y luego le da un voto de confianza y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Cómo? Lo premia. Le dio un voto de confianza. Y que yo dije cuando expliqué sobre las cartas de Pedro, yo decía que Pedro tomó muy en serio cuidarle al Señor su rebaño, que aún después de muerto quería seguir pastoreándolos. La idea suya es que no quiero que se me pierda ninguna de las ovejas de mi Señor. Alabado sea su nombre. Hermosa idea. Allá los veo. Jesús ha salido de la tumba. Se va a Galilea. Que allá lo verán. Y yo digo: Señor, ¿por qué no en Jerusalén? Y él diría: ¿y por qué los voy a privilegiar? Y yo le digo: pero en Galilea fueron incrédulos y tú hasta los regañaste. Acuérdense que le dijo: Capernaum ha sido elevada hasta el cielo, porque allí se hicieron más del 80% de los milagros. Y ahora, cuando Jesús resucita, los quiere ver allá y no en Jerusalén. Galilea es beneficiaria otra vez. Pero hay algo que debo dejar claro, y es que a pesar de todo lo que ha sucedido hasta aquí, nadie ha visto al Señor. Pero ellas estaban llenas de gozo. Se alejan del sepulcro a toda prisa. En Mateo dice que en ellas se manifestaban 2 emociones muy encontradas, que iban asustadas pero muy alegres, que sería igual a decir: iban alegremente asustadas. Den un aplauso al Señor. Pero el griego me corrige y me dice: no, iban asustadas pero con un gran deleite. Alabado sea el Señor. Asustadas pero con una sensación agradable en el alma. Eso se siente cuando el Señor toca nuestras almas. Dan las nuevas y nadie les cree, porque decían que una mujer no era creíble. Ahora María Magdalena, yo en algún sermón de hace tiempo, yo decía que eso lo ilustraba yo, no que la Biblia lo diga, pero yo quise decirlo así. Cuando el Señor Jesús iba a resucitar, por supuesto, eso es cierto, requiere de un testigo de calidad sobre su resurrección. Y que le diría a su padre: Padre,
voy a levantarme entre los muertos. Y necesito un testigo de calidad. Y su padre le diría, ¿qué te parece Nicodemo? O José de Arimatea. Mira, hombres que fueron muy buenos amigos cuando tú estabas en desgracia. Porque ellos pidieron tu cuerpo. Y él le diría, Padre, ¿no te parece buen testigo? ¿Te acuerdas de aquella que le decían la loca? Y él diría, ¿cómo? María Magdalena. Sí, Padre, quiero que ella sea mi testigo principal. Alabado sea Dios. Era el testigo de calidad. El Señor estaba honrando a esas mujeres. Y ella fue la que vio a Jesús antes que nadie. A esa que le habían llamado la loca, la poseída por 7 demonios. Pero Jesús la hizo libre. Y cuando el Hijo liberta a alguien es completamente libre. Y ahora sí 2 ángeles dicen, mujer, ¿por qué lloras? Dijo otra vez lo mismo, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Me llama la atención ese detalle. Y le digo, María, pero ¿y lo que te dijeron los ángeles? Y es como si era bueno, pero como quiera. Alabado sea Dios. Sí, me dijeron los ángeles, pero aunque me digan los ángeles como quiera. No era terca esa mujer. Y le digo, creo que aún no te has decidido a creer que ha resucitado. No, me diría de nuevo, y aunque me lo diga un ángel. Y esa es muestra de la deficiencia de nuestra fe muchas veces. Cuando en un momento estallamos de gozo y de seguridad, y pasado breve tiempo, esa seguridad se nos va del alma y nos quedamos con las dudas. ¿Quieren que le diga una cosa, hermano? Yo he revisado mi alma y no tengo ninguna duda del Señor Jesús. 0 dudas. Y eso que he dicho siempre es verdad. Si el Señor Jesús lo dijo, con eso tengo. Si Él lo dijo, entonces es la verdad. Pero Dios nunca nos deja en la nada. Y luego alguien más le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la esperanza renació en esta mujer. Y dijo, este sí sabe algo. Porque este es el que cuida el huerto. No, este sí me tiene que dar información. Y le dice, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Le estaba diciendo, tú te lo llevaste. Qué atrevimiento de mujer, ¿verdad? No, sí te lo llevaste, nomás dime dónde. Y yo le digo, María, ¿y cómo te lo piensas llevar? Pues no sé, pero yo me lo llevo. ¿No estaba esta María en ese plan? Y en su audacia, aquel hombre le dice, María, María. Y bien había dicho el Señor que las ovejas suyas le conocen la voz. Y ella sintió una emoción que su alma ardía. Y debió decir, esa voz, yo la conozco. Y voltea y le dice, Rabí. Y quiere abrazarlo. Y el Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Les hago la aclaración. Cuando el Señor Jesús murió, subió al cielo. En su espíritu fue al santuario de Dios. Fue al santuario de Dios a ofrecer por los pecados del mundo.
pero no fue a la presencia del Padre, fue a ofrecer su sacrificio en el santuario de Dios. Él no había ido. Ahora que resucita el Señor Jesús, se levanta y le dice: María, no me toques, yo tengo que ir a mi Padre primero. ¿Sabe por qué? Porque iba a darle el reporte a su Padre: Padre, la obra está completa, la obra está terminada. Alabado sea Dios. Por favor, hermanos, los soldados no iban a admitir que se habían quedado dormidos y que Jesús había sido robado. Sería su sentencia de muerte. Pagaron mucho dinero para decir que se lo robaron. Pero ¿sabe qué? No han logrado nada, porque Jesús sigue siendo la figura importante de la historia. Alabado sea Dios. El Señor Jesús sigue vivo y le estamos esperando de nuevo. Alabado sea Dios. Tenemos esa seguridad que el Señor está vivo, hermanos. Amén. Si alguien por alguna razón necesita entregarse al Señor Jesús, por una razón de que no tiene paz, aquí podemos orar por usted. Porque si quiere entregarse a Cristo como su Salvador, muchas veces oramos y oramos para que el Señor le resuelva problemas, y el Señor se los resuelve y se olvidan. Lo más importante es la salvación del hombre. Lo más importante es que el hombre vea al Señor Jesús como su Salvador. Y si usted está en ese plan esta tarde, yo le invito y vamos a orar por usted, pero vamos a cantarle al Señor con gozo. ¿Cuál cantamos, hermano Víctor? Amén. Qué emocionada de vivir María Magdalena, ¿verdad? ¿Cuál cantamos, hermano? Porque vive Él. Porque vive Él, puedo vivir allá. Porque vive Él. No